Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos, amigas de Tiempo de Escena. Hoy no estoy con mi colega, que debería estar aquí, Cristian Rojas, pero la docencia universitaria lo tiene un poquito atrapado, así que estoy solita y tengo el placer de tener a dos invitados, invitades del mundo de la danza. Nuestra entrevista anterior fue de teatro. Entrevistamos a Renata Casale, una de las protagonistas de la obra de Carla Zúñiga y Manuel Morgado. Y hoy día estamos con danza, placer con Z, un placer grande, ¿no? En GAM hasta el 19 de noviembre y estamos con Rocío Argandoña, que es la creadora de la idea original y además la directora, y con Diego Ramos, que es uno de los intérpretes, y además tiene en su currículo, es un activista por los derechos sexuales, lo que es muy importante de considerar. La pieza, yo la vi hace poquito y es una pieza que remueve los sentidos, que te hace vibrar y que tiene varias particularidades. Voy a nombrar una sola para que el resto lo digan Rocío y Diego. Tiene varias formas para incluir a todo tipo de público. Lengua de señas chilenas, subtítulos y audiodescripción. Pero ahí nos van a contar más Rocío y Diego. Hola, gracias por estar con nosotros, conmigo, aquí, con toda la audiencia. Gracias, Marieta, por la invitación. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes. Vamos a partir, aunque suene muy ridículo, por el principio. Vamos a ver cómo se le ocurrió a Rocío esta idea, cuánto tiempo fue la investigación, cómo elegiste a los intérpretes, y luego nos vamos con Diego. Ya. Bueno, se desprende un poco de mi primera obra, que fue estrenada en 2018. Esa obra de danza contemporánea se llamó Vagina, y es una obra sobre educación sexual, performance e instalación. En esa investigación salió el placer como un derecho humano, el placer sexual como un derecho humano. Y ahí nos dimos cuenta de que eso precisamente daba tema para hacer una siguiente obra. Cuando yo me empiezo a cuestionar esto de el placer sexual como un derecho humano, me pregunté, si es un derecho humano, ¿quiénes pueden sentir placer? ¿Quiénes, cómo, cuándo pueden ejercer este derecho? Y ahí también me di cuenta de que esto era muy, muy, muy diverso y que no se podía centrar solamente en lo sexual. Tenía que diversificarse aún más. En ese estudio digo, bueno, por lo tanto, el elenco tiene que ser bastante diverso para que podamos seguir investigando sobre esto y que cada uno de los intérpretes pueda entregarme a mí, compartir y sumarse a esta investigación y demostrarnos su diversidad acerca de los placeres. Entonces ahí es que yo decido hacer una obra que trate desde lo biográfico, desde las memorias, desde sus propios relatos, y comenzar a hacer este guión, comenzar a contar esta historia. Pero contestando a tu pregunta, nace un poquito de la estela que deja esta primera investigación que tuvimos como colectivo. Y bueno, y ahí nace la obra Placer, que también Diego podrá compartirnos más acerca de cómo fue este proceso, esta búsqueda, y cómo ponemos en valor este sentir, cómo lo promovemos también y cómo lo deconstruimos también en el camino. Por eso también Placer con Z, que también podríamos hablarlo más adelante. Sí. Eso, como porque yo soy buena para irme de repente, me Pero disperso vamos harto. con Diego entonces. Entonces vamos con Diego. Sí, le tiraste la pelota a Diego, así que Diego. Sí. ¿Respondiendo a lo mismo? Sí, lo mismo. Perfecto. El proceso se basó finalmente de la investigación conjunta
creo que Rocío, tú siempre hablas acerca de que es una obra biográfica y me gusta poder verla como una obra biográfica del colectivo entero, no solamente de las personas que conformamos parte del grupo de intérpretes. También hay parte de la biografía de Rocío, la parte de la biografía de Tito, que es el músico, de la persona que se dedica a la parte audiovisual, que es María Valeria, de nuestra diseñadora escénica, que es Daniela Portillo, la iluminadora, que es Susana, y más. O sea, el equipo es bastante grande. Creo que las biografías de cada una de las personas parte de este equipo se ve reflejada de una u otra manera. El proceso creativo se basa en un inicio, nuevamente como siguiendo un poco la línea tuya, ¿no? De partiendo por el principio, fue conversar, fue reunirnos en un formato online, porque fue justamente en el periodo de pandemia en el que comenzamos con esto y principiamos con meses de conversación, los cuales fueron guiados justamente por Rocío y todo el resto del equipo, en que estuvimos debatiendo, conversando, cuestionando y criticando las distintas concepciones que teníamos en torno al placer y qué aristas podríamos sacar en torno a estas conceptualizaciones históricas que íbamos rescatando. A partir de eso, Rocío nos hace una propuesta y comenzamos luego de ello a poder traspasarlo un poco a la sala, a poder meterle un poco más de cuerpo y a efectivamente poder crear la propuesta escénica que a posterior fue la que pudiste ver y pudieron verlas todas las personas asistentes a las anteriores 3 funciones que hemos tenido. ¿Cómo fue este proceso de mesa que me estás contando? ¿Fue mucha discusión? ¿Qué apareció ahí que les llamó la atención? Porque me imagino que Todo, aquí la cultura es muy importante, ¿o no? Nuestra cultura judeocristiana occidental surge, ¿o no? claro, claro que sí. Fue un proceso bastante intenso porque también gran parte, casi todos somos, hablando del elenco, eran creadores, eran directores, ya venían con harta experiencia en la cuerpa, entonces eran conversaciones muy profundas, eran conversaciones largas, también había mucho de discusión. eh, si bien cada uno ponía esto biográfico que ya hemos mencionado, también fue necesario también respaldarlo de un marco teórico para poder ver esta perspectiva que se nos instaló como cultura, que es lo que tú mencionas, Marieta. Y ahí nos dimos cuenta que nuestra cultura occidental, nuestra cultura patriarcal, nos invita a vivir y reconocer el placer de una manera. Y no era precisamente la que nos representaba como colectivo. Y ahí se fue nutriendo muchísimo, porque también para nosotros era muy placentero cumplir nuestros deseos, como cómo queremos ponerlo en carne, cómo queremos ponerlo en cuerpo y cómo también lo queremos poner desde un lugar más académico, más intelectual. Y de ahí nace algo muy bonito que también es el hilo conductor de la obra, que es un manifiesto del placer que hicimos como colectivo, que también aparece en algún momento. Eh, y eso también es reflejo de esa investigación. Eso. Diego, cuéntanos un poquito de ese manifiesto del placer. Me parece muy atractivo ese. Me gustaría partir mencionando que en términos conceptuales hay distintos conceptos los cuales circundan a la obra, como por ejemplo son la erótica, el deseo, el placer, el consentimiento, que son conceptos bastante etéreos, bastante difíciles de poder aprehender. En términos académicos, por ejemplo, el placer es muy difícil de poder definir. Hay distintas vertientes, ya sea desde lo etimológico hacia otras conceptualizaciones, eh, que hacen difícil poder hacer esto una definición como tal. Es un poco más filosófico finalmente el debate que se plantea. Justamente por lo mismo tener que plantear una obra la cual aborde este tema y plantea una definición a secas, ya era muy difícil. Entonces, una de las opciones fue, bueno, hagamos una definición. ¿Qué es lo que proponemos como placer? Porque finalmente, como bien menciona, el título dice mucho, ya sea por su sintaxis como por lo sonoro, em, es un placer situado. Entonces,
este manifiesto finalmente viene más que a poder proponer una definición de placer en términos académicos como, bueno, el placer es esto como algo inamovible, es una muestra de cómo como colectivo visualizamos qué es el placer. Es una propuesta política de este colectivo para poder visualizar una de las tantas formas de poder visualizar qué es este concepto tan etéreo, que sin embargo todas las personas viven y que además, como bien menciona Rocío en un principio, es un derecho. Entonces es un manifiesto que tuvo un proceso de creación en el que cada una de las personas que es parte del elenco pudo aportar, pudo ser pasado de una persona a otra para que a partir de una conjunción de muchas particularidades se pudiera crear este manifiesto. Y que yo creo que es muy bello que se mencione como un manifiesto, porque finalmente es una representación de un colectivo entero, y no, por ejemplo, solamente una definición aportada por una persona en la cual todos estuvimos de acuerdo. ¿Algunos puntos del manifiesto, Diego, que quieras resaltar? Ay, ¿cómo poder hacer esto sin hacer spoilers? Dos nomás, dos. Uno es el valor político del placer. Como lo centramos como el placer es político. El placer no es solamente una individualidad. Creo que también lo comunitario, el placer más allá de los márgenes de la piel, es algo que también es parte de este manifiesto. ¿Qué más? Bueno, otro elemento es que ya creo que tendríamos tres: el placer como algo histórico, entendiendo también como lo biográfico, podrían ser tal vez tres elementos conectores, como lo político, lo comunitario, lo conjunto, y lo histórico o biográfico. Rocío, ¿quieres agregar algo más? Es un placer rebelde que se sale también de la norma. Por eso es como nuestra propia perspectiva. Un placer rebelde, que suena lindo eso. Eh, Cuéntanos del elenco. Yo tengo dos amigos ahí en el elenco, el Carmen Aros, integrante de la compañía Generación del Ayer, personas de la tercera edad que son tan bailarinas como cualquiera de 20. Y Javier Muñoz también, un bailarín destacadísimo con una larga trayectoria. A los otros los había visto, pero no tengo una cercanía. Me llamó mucho la atención esta variedad de cuerpos, esta variedad de edades, esta manera de incluir a todo el mundo, porque audiodescripción, subtítulo, lengua de señas. ¿Por qué, Rocío? Bueno, el colectivo tiene una gran característica que nos mueve mucho, el artivismo, ¿sí? Por lo tanto, siempre nos paramos desde un lugar muy crítico y siempre hemos tenido como motor es el llegar a nuevas audiencias. Y eso se implantó con nuestra primera obra también. En esa búsqueda de seguir instalando temáticas que vinieran desde un activismo y de llegar a nuevos públicos, nos empezamos a cuestionar a qué nos referíamos cuando decíamos todo espectador. Y en esa pregunta nos dimos cuenta que efectivamente los espectáculos para todo espectador, para todas las personas, casi no existen. Entonces dijimos, bueno, esta primera obra fue el 2018, vino un estallido social muy importante, que en lo personal, como creadora, como artista, por mi postura política también, me remoció muchísimo. Entonces yo dije, bueno, estamos exigiendo dignidad en muchos aspectos de la vida. Yo que
que vengo de este lugar del arte, también tengo que dignificar mis prácticas, como a quién llego, para quién estoy haciendo este trabajo. Y ahí es que surge trabajar una obra con accesibilidad universal. Y eso es gracias a Asociación CREA, que es una asociación que se dedica a implementar distintos dispositivos y herramientas de accesibilidad universal en el ámbito académico y también de las artes. Su mayor experiencia en artes había sido en conciertos, en teatro y nunca en danza. Por lo tanto, para Colectivo Empuja y Asociación CREA era una tremenda oportunidad poder tomar este desafío. Y así comenzamos también paralelamente a nutrirnos con distintas jornadas de sensibilización con la temática y ya después desde un lugar más concretos de cómo iban a implementarse estas herramientas y cómo lo hacíamos también para que fuera parte de la obra y no quedara como un apartado, sino que la persona que fuera a ver la obra se sintiera como quienes tenemos todos nuestros sentidos y tenemos este privilegio. Yo puedo ir a una obra y perfecto, decido dónde sentarme y puedo experienciar todo lo que se me está proponiendo. Pero eso no pasa con todas las personas. Entonces, por ejemplo, la comunidad sorda están muy agradecidos porque ellos todo el rato pensaron que iban a ver un intérprete en lengua de señas en un recuadro, en una esquina, atrás, escondido. Y voy a hacer spoiler, pero en este caso las herramientas de accesibilidad son parte de la obra. Van más allá de una función distendida, que es un formato, por ejemplo, que trabaja GAM, que es un día, es como la función especial. Nosotros no, nosotros lo hacemos durante toda la temporada y la batalla que estamos dando es tratar de hacer que la experiencia de asistir a un teatro sea accesible, desde que tú llegas a comprar un boleto. Y esa ha sido como una de las grandes barreras que hemos tenido, con las que nos hemos encontrado, como también que antes de esto, como poder encontrar una sala de ensayo que cumpla con las normativas básicas y dignas para nuestros compañeros que son diversos funcionarios. Me estoy yendo para otro lado, pero No te preocupes. pero creo que todo es parte de lo mismo y es importante mencionarlo y no quiero que se me vayan esos puntos importantes. Pero por favor, Marieta, aterrízame de nuevo para dónde, cuál era la pregunta. No te preocupes, Rocío, si una conversación debe ser, tiene su ritmo propio, digamos. No la podemos coartar, así que mencionaste cosas muy importantes en todo caso. Sí. Pero estábamos hablando de por qué ocupar, ya, la diversidad de la obra, ya me acordé de eso, estábamos hablando. Bueno, y por lo mismo que te comentaba como al inicio, era como, tenemos que poner quiero llevar una perspectiva diversa del placer. Y eso no lo tenía que decidir yo. Yo que vivo el placer de una manera. Tenía que escoger un elenco que fuera diverso, por eso transgeneracional, por eso el elenco viene de distintas disciplinas artísticas. Marcela es actriz, Diego, aparte de ser terapeuta ocupacional y activista, es artista de circo. Consuelo es bailarina, también ella ha estudiado mucho los ritmos afro. En el fondo, Carmen, que ya la nombraste, Javier, en el fondo todos traían una riqueza infinita de muchas diversidades y disidencias que era importante mencionarlas y por eso yo creo también la riqueza de esta obra, porque todo se ha dado de una manera tan fluida y tan natural también, que eso es lo que a mí también me interesaba mucho de la propuesta o cuál podría ser como mi sello a la hora de componer o dirigir una obra. Es una obra que
que nace de las personas que están ahí. Es una danza genuina, es una danza sincera, es una danza del corazón, que no tiene una mayor pretensión desde lo acrobático o Lo desde virtuoso, digamos. de una composición virtuosa, sino que es una performance que sale de la carne, de lo que vive cada uno de los intérpretes. Entonces, yo creo que para mí ahí está la riqueza y el mayor desafío en cuanto a la composición coreográfica también. Diego, cuéntanos cómo ha sido este proceso con el resto de los intérpretes. Un proceso bien interesante, justamente tomando y estando un poco en línea con lo que plantea Rocío, de que viniéramos de disciplinas tan distintas y con experiencias en las artes de movimiento también tan diversas. Creo que eso fue más que una posible dificultad, fue un aporte hacia perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a ir guiando esto? ¿Cómo finalmente todas estas distintas vertientes del movimiento van a ir conjugándose, entendiéndose de que nos podríamos mover de distintas maneras y también situando un poco a las necesidades específicas que cada una tiene, que creo que fue un inicio muy bonito, como primero partir hablando acerca de, perfecto, cuáles son mis límites y cuáles son las cosas las cuales yo puedo proponer para la escena. Yo puedo hacer esto, a mí me gustaría poder aportar de esta manera y a partir de eso poder generar un diálogo desde el cual surgió todo esto. Em, Creo que hay algo que, por lo que he podido escuchar de otros comentarios de personas asistentes, se logra poder sentir que es un fiato que se ha ido generando por parte de las personas que conformamos parte de la escena. Fue algo que nos permitió el poder juntarnos en términos físicos dentro de este periodo pandémico, el poder haber tenido estos ensayos en los que por fin podíamos tocarnos, hizo que se gestara algo que es bastante inenarrable, como esta necesidad de tacto que fue un hilo conector de esta experiencia situada de lo que entendíamos por placer. Eh, Poder trabajar con cuerpos tan diversos, con edades tan diversas y con experiencias tan diversas también fue bien entretenido. Creo que eso nos permitió poder reírnos mucho y hay algo que creo que hemos podido llevar y que creo que en soledad hubiera sido mucho más complejo y que creo que el elenco y todo el colectivo eh, apoya mucho a que efectivamente sea así, que es poder sentir placer mientras hacemos lo que hacemos. Creo que eso por parte del equipo de intérpretes es algo que nos estamos constantemente recordando y que además no depende solamente de cada una. El placer es individual, interpersonal y colectivo, por ende social. Por ende que una no sienta placer también repercute en las demás en la escena. Finalmente, ese es el fiato que se va sintiendo. El cómo vamos sintiendo también no solamente estos placeres individuales, sino también estos placeres colectivos. Y creo, y me atrevería a decir que eso también es uno de los valores de este elenco. A mí me llamó mucho la atención eso que mencionas tú, Diego, de que se miraban de verdad y surgían risas de verdad y surgían como estiradas de manos para tocarse de verdad, digamos. No como coreografiadas ni con una planta de movimiento determinada. Eso que mencionan ustedes dos se nota, se ve, ese cuerpo original propio, no coartado por la coreografía, eso se ve. Y lo que dices tú del placer colectivo, Diego, también se ve. O sea, se nota que están disfrutando porque se miran de verdad, digamos. No está pauteado, o si está pauteado, igual es algo que podría suceder antes o después, no es que tengan que correr ahí y mirarse, sino que surge, ¿cierto? Surge la mirada. Este spoiler pequeño que cometió la Rocío, yo creo que es muy importante, esto de que todo el mundo sepa que la inclusión es, es la obra, no es un detalle de la obra, sino que la obra es inclusión.
Entonces, todo lo que ustedes hablan de dispositivos, lengua de señas chilena, es materialidad de la obra. Materialidad que dialoga con su cuerpo y que dialoga con el universo sonoro, con la luz, no es un agregado aparte. Y eso es muy importante porque yo creo que es la primera obra que yo veo así, y he visto muchas obras aquí y fuera de Chile. Así que yo creo que ese es un punto muy importante que lo tienen, es un spoiler que debe hacerse circular, digamos, hacer correr la voz de que esta obra es inclusión, la Mariana, forma que está concebida, ¿no? me gustaría poder agregar algo ahí también que fue espero no también hacer spoiler, pero me considero una persona bastante buena en poder hacer spoilers que no cuentan tanto. Eh, Uno de los puntos centrales de esta definición de placer es el consentimiento, como sentimos placer de cosas que consentimos, sino la experiencia como tal, más allá de una sensación particular, no es vivida como tal. Y por lo mismo surge esta necesidad de como, perfecto, o sea, cada persona debería poder elegir de qué manera poder presenciar una obra. Si quiero escuchar, si quiero ver, si no quiero hacer ninguna, o si no puedo hacer ninguna. No debería ser un requisito para poder visualizar y vivir una experiencia artística. Y por tanto, la inclusión pasa mucho más allá de ser el usufructo de distintas herramientas y pasa a ser parte de la génesis efectivamente de esta obra, porque es parte del mismo concepto desde donde se desprende. Bien, Rocío, menciónanos a todo el equipo, por favor. Todos, todos, sin que se te vaya ninguno. Quiero agregar algo muy, Ya. muy chiquitito en relación a lo mismo, muy cortito, que con CREA aprendimos un concepto muy bonito que es el de expansión, más que pensar en una inclusión, como a quiénes estamos incluyendo, quiénes son entonces los que están fuera, sino que nos expandimos. Esta experiencia responde a esta expansión de todos nuestros sentidos, también de un género que me encantaría que esto pudiese repercutir también en más colegas de la danza, del teatro, de las artes escénicas. Y eso es lo que nos ha movido mucho, como expandirnos finalmente. Y ya, voy a responder a todo Todo el equipo, sin que se te vaya nadie. sin que se me... Diego, ya, que no se me vaya nadie. Voy a partir por mi asistente de dirección, que fue Loreto Caviedes. En la investigación también tuvimos a Camila Serrano, quien tuvo doble militancia porque también ella es integrante de Asociación CREA. Intérpretes bailarines, bailarinas, es Diego Ramos, Consuelo Cerda, Marcela Cerda, Carmen Aros, Javier Muñoz. En la interpretación en lengua de señas tenemos a Macarena Nieto. En la interpretación de la audiodescripción tenemos a Jarobet Ramírez. En el diseño sonoro, composición, interpretación a Tito Cerda. En el video mapping a Valeria Ortiz de la Tabla. En el diseño escénico a Daniela Portillo y Cristóbal Ramos. En el diseño de iluminación a Susana del Mar. En la producción a Ana María García y en prensa a Claudia Palominos. No sé si se me fue alguien, Diego, por favor. Somos muchos, asociación, aparte tenemos Asociación CREA, que son hartos, somos un equipo bien grande y yo estoy más que orgullosa de todo, porque de verdad sin el aporte de cada uno, el compromiso político también que tiene cada uno con esta obra, es tremendo, no sería nada sin ellos. Diego, invite al público a ver esta obra. Antes de tener que hacer la invitación, me gustaría hacer un comentario con referencia al equipo. Y que desde ahí también surge la invitación. Habiendo trabajado en distintos lugares y viniendo también de distintos mundos, como Rocío mencionaba, yo vengo del mundo del circo. Ese es
mi escuela de formación en términos artísticos y también desde el mundo de la salud como terapeuta ocupacional. He trabajado en distintos ámbitos, creo que es el primer proceso que se plantea de lo colectivo y que efectivamente lo es. Creo que las decisiones que tomamos, las tomamos como colectivo. Y la obra surge también como un proceso y una muestra de lo colectivo. Y creo que ese es un valor que al menos a mí me ha costado mucho ver en términos de artes escénicas. Y desde ahí hago la invitación a que también puedan darse la oportunidad de poder vivir esto. Como la obra habla del placer e invita a poder vivir el placer de manera conjunta. Finalmente la invitación es, vengan a vivir el placer en conjunto con nosotras. Desde ahí viene, dense también la oportunidad de poder vivir otra forma de poder vivir placer. Si no cuestionamos las cosas, van a seguir en el mismo lugar donde siempre han estado. El cuestionamiento también es movilizador y eso es lo que plantea la obra. Darse la oportunidad de poder vivir el placer desde otra forma. Y los datos duros, ¿quién me dice los datos duros? ¿Qué día, qué día, qué hora, qué precio? Ya, yo. Estamos de jueves a sábado en la sala B1 de GAM. Justo tengo el coro de perros ladrando detrás mío. A las 19 horas, los precios están súper buenos. Entrada general, 5.000 pesos, 3.000 estudiantes y 2.000 personas en situación de discapacidad. Así que está muy, 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 muy bueno. No se la pueden perder. Perfecto. Yo quiero solamente terminar agradeciéndoles a Diego, a Rocío, no solamente por estar con nosotros, sino que por ser parte de esta obra tan movilizadora, que a mí me hace mucho sentido porque yo estuve participando en FanFest, donde una de las ejes fue la inclusión, y ahí una especialista hablaba de que las personas no son discapacitadas, no somos discapacitadas, es la sociedad la que nos hace discapacitados. Y eso me pareció un punto de vista muy, muy, muy potente, porque si en un cine, si en un teatro, si en una obra de arte, como dice la Rocío, no hay la posibilidad de que todos entren, finalmente las que ponen las barreras es la sociedad, no las personas. Y esa es una manera que a mí que me hizo mucho, mucho clic ahí en FanFest. Y la obra de ustedes maravillosa en ese sentido. No solamente, no hay que olvidar que también es maravillosa como pieza artística, ojo, no solamente son cuerpos distintos, no solamente es inclusión, hay un trabajo estético, hay una propuesta artística también, que también es poderosa y que tiene que ver con todo lo que están hablando nuestros invitados, Diego y Rocío. Quiero agradecerles por estar aquí conversando conmigo hoy día y a todos y todas los que nos ven. Recuerden que esta entrevista va a estar en Facebook, en Instagram, en la página web santi.cl y también en YouTube, perdón, ya dije Instagram, en YouTube. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias, que estemos muy bien, que estemos bien todos.